qué lugar hermoso. Estoy en Oaxaca, en Puerto Rico, y los estoy invitando a todos mis amigos de la Florida, porque sí voy para allá, los que me han escrito. Sí voy a estar el 28 de mayo, voy a estar en Ocala, el 29 voy a estar en Kissimmee y el 30 voy a estar en Jacksonville con mi stand-up. Sola en la pandemia está cañón. Así que no se lo pierdan. Para boletos, tiquetera.com. Los veo pronto. Estoy loca por ir allá. Y todo es con las restricciones de COVID. Así que compren sus boletos con tiempo porque los espacios son limitados. Un beso, bye. Me voy a pasear por Oaxaca. Oye, Alex Torres junto a Mari Geraldo, y si vieron esa intro que salió en pantalla antes que salieran estas caras lindas, esto es porque tenemos a un invitado súper especial que va a estar promocionando un gran evento en la Florida Central en el fin de semana de mayo 28, pero antes de ir en detalle con esto, este episodio es un debate, papá. ¿Y por qué esto es un debate? Porque aquí vamos a hablar de temas que pueden levantar pasiones, especialmente nosotros boricuas que estamos en este podcast, y vamos a hablar de ciertos temas de la lucha libre de Puerto Rico. Pero antes tenemos un invitado súper especial, y personalmente un gran amigo mío. Él es el responsable en traer la comedia puertorriqueña a los Estados Unidos, lo que es la Florida, Texas y otros estados. Y entonces esta noche también nos va a estar hablando de una comedia boricua que van a traer con la comediante Marian Pavón y su stand-up comedy Sola en la pandemia está cañón. Así que con ustedes, mi gran amigo Carlos Flores. Carlos, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, Carlos, verdad que gracias por sacar un ratito. ¿Cómo estamos? Saludos. Seguro, saludos, brother. Gracias por aceptar esta invitación. Yo sé que desde hace tiempo que te ha dicho que tenía el podcast, siempre te he dicho, Carlos, te tengo que invitar un día para que hables de lucha libre y en temas. Y dije, tema... Gracias a ustedes. Seguro que sí, y qué mejor manera de que, además de hablar de lucha libre, y después de ese trailer del stand-up comedy de Marian Pavón, para al final nos hables en detalle de qué se trata todo esto. Así que, muchachos, vamos a hablar un poquito de lucha libre, pero antes que todo, Omar, vamos a hacer unas preguntitas al hombre. Bueno, Carlos, cuéntanos, ¿cómo te hiciste tú fan de la lucha libre? Yo creo que como todo el mundo, desde chiquito, yo creo que todos nosotros veíamos lo que era la Capitol Sport Promotion allá para los 80. Eso era las guerras eternas entre Carlitos Colón, Abdullah de Butcher, Hercules Ayala, TNT, Invader 1. Eso era para mi tiempo. Y de ahí me juqué, como todo el mundo se juquea, viendo sábado y domingo la programación de Capitol en los 80, el Sadistic Strong, todo eso, esas estrellas que uno veía que no tenía comparación, porque muchos de nosotros, por lo menos yo en mi caso, no tenía cable TV para ese entonces y no podía hacer una comparación con el producto real que hay en la lucha libre a nivel mundial. Yo lo que veía era la Capitol y para mí eso era lucha libre, solamente Capitol. Uh-huh. Muy bien, Gerardo. Bueno, y como mencionaste, pues consumías el producto de Capitol. ¿Qué luchadores pues llamaron tu atención, más allá de los que ya mencionaste, claro, como Carlos, Abdullah, Invader? Yo diría Invader 1, como mencioné, los supermédicos, era bastante fanático de los supermédicos, lo que era el 1 y el 3, los Estrada. Y de igual manera, para aquel entonces, las estrellas que venían, que hoy en día son bien populares acá en Estados Unidos, como Scott Hall, para ese tiempo, Sadistic Strong, Abdullah, era súper fanático de Abdullah, Jason el Terrible. Casi siempre eran los extranjeros que venían por temporadas y dejaban uno en shock porque era algo que uno nunca había visto anteriormente. Osbaker, cuando daba el puño ese al revés. No soy tanto para ese tiempo, pero sí, cuando empezaba el lucha libre, uno empieza a rebuscar para atrás y para, tú sabes, viendo más o menos la historia de cada luchador. Y sí, obviamente Osbaker era bien popular. Osbaker, el vikingo. Uh-huh. Oye, y ven acá, y tú estando allá en Puerto Rico, ¿llegaste ahí la cartelera de lucha libre de la Capitol cuando chamaquito? Todos los viernes asistía a las 8:30 de la noche, me acuerdo como si fuera hoy, en el Pachín Vicente de Ponce, todos los viernes. Era de Ponce y ese era era básicamente toda la semana, viernes o domingo en el Pachín Vicente en Ponce. Era la Capitol, asistía a todos esos eventos. Nítido. ¿Y qué te acuerdas o qué memoria tiene
de alguna de las carteleras que tú fuiste que te dije, wow, esto estuvo brutal, sangre, tenedor, ¿qué te impactó en alguna de esas cartelas, si te acuerdas? Porque yo sé que eso fue hace mucho tiempo. Me impactaba, siempre veía esos luchadores en el ring, uno los veía en la televisión y uno decía, wow, serán de verdad esos luchadores, se están matando allá arriba en el ring. Estoy hablando para el tiempo de Abuda, del Profe, Chiquistar, pero sí, una lucha que me impactó mucho fue una muy memorable para mí entre el Invader 1 y Abdullah de Butcher, aniversario 92. Cuando Abdullah había virado a técnico y el Invader era rudo y había ganado el campeonato universal la noche antes, en aniversario 92 en San Juan. Oh, wow, sí. Eso ese double turn fue súper histórico. A mí me gustaba el Invader de Rudo. Él lo ha tenido en diferentes etapas. Desde ese momento, lo del Puerto Rican Dream también, eso fue como que un buen heel turn. Un refresh, lo que pasa es exacto, que el Puerto Rican Dream fue ya después. Sí, de viejo ya, pero como no... Después, pero que esa primera cambio a Rudo, cuando coge el campeonato universal y le echa alcohol y le dice al profe, esto le estoy echando alcohol para que deje de doler a Carlos Colón. Eso es memorable, tú sabes. Clásico. Eso es memorable. Bueno, entonces tenemos entendido que tú fuiste el luchador. Cuéntanos cómo tú te convertiste en el luchador y háblanos de tu trayectoria en la lucha libre. Mira, como fanático al fin, uno siempre conoce al tío conoce al abuelo, el abuelo era luchador en las independientes, y de esa manera pues se me surgió la oportunidad de montarme o treparme un ring, y uno como fanático emocionado, pero entonces empecé a practicar lucha libre con unos vecinos, de igual manera en un par de meses en abrirse las de hoy ya estaba luchando independiente. De ahí uno conoce luchadores que luchaban en Capitol, y entonces ellos me hacen el acercamiento, comencé a luchar con Capitol, yo diría en días así esporádicos, porque me confligía mucho con la universidad. Y de ahí, pues entonces luchaba a veces en IWA, a veces en Capitol. Ya para finales de los 90, tuve unos par de añitos corriendo con esas dos empresas. Qué chévere. Interesante, que prácticamente no tan solo fuiste a la WWC, también luchaste en la IWA, que bueno, las independientes, pero que tuviste la oportunidad de participar en las dos empresas más importantes de los principios de los 2000, por decirlo así. Correcto, y como muchos luchadores han mencionado, yo por lo menos en mi caso me sorprendía mucho al ver luchadores en la televisión y compartir con ellos en los camerinos, verlos tan de cerca, gente que uno admiraba cuando era chiquito. Pues te hablo como el Abdullah de Butcher, el Invader 1, el mismo Abdullah, el mismo Carlos Colón. Ver todos esos luchadores cuando uno los ve en la pantalla y verlos al lado de uno, conversar con ellos, para mí fue algo wow, estoy con estas personas aquí al lado. Inclusive cuando venían en la IWA luchadores como Billy Gunn, Sabu, todos esos luchadores y otros luchadores, Road Dogg, estuve con ellos en los camerinos, y para mí me llenó mucho porque eran luchadores que uno seguía como fanático. Claro, sí, eso está brutal, porque no es que tú estás como un fanático buscando que firme autógrafo, autógrafo, es que tú estás compartiendo. Tú eres uno más de ellos. Eres uno más del grupo, del locker. Sí. Una experiencia inolvidable. So, cuando tú estabas luchando, Carlos, ¿tú sentías aspiración de que tú querías ser grande en la lucha libre o era algo como que, mira, me estoy viviendo el momento, por aunque sea un rato, a lo que me termino la gradual de la universidad? Mira, yo diría que era como marcar algo de la lista, como que ya hiciste. Un bucket list, como que llenaste un bucket list. Un bucket list. Yo era realista, o sea, para tú llegar a WWE, eso es eso es como sacarte a la lotería. Tienes que poner todo en riesgo, a ver qué ocurre. Y si el tiempo te da la suerte, ocurre, que es muy poco. Si no, pues te quedaste quizás con un futuro por dedicarle todo el tiempo y ser realista, dedicarle todo el tiempo a la lucha libre y no educarte en la parte ya acá profesional. Y yo entonces pues lo decidí hacerlo mientras en la universidad me permitía, pero siempre en los estudios, tú sabes, prioridad. Okay. Ok. Wow, esto es interesante y de que nosotros te trajimos aquí para hacer un debate de lucha libre, para que nos hables del próximo evento bajo MR Enterprise y que tú nos digas que tú fuiste también luchador. Realmente todo va como anillo al dedo. Así que, sí, muchachos, vamos ahora a hablar de lo que son 3 temas que vamos a tocar en este debate de hoy. Así que vamos con el 1. Gerardo, ¿cuál es la primera pregunta, el primer tema que tenemos para esta noche?
Bueno, el primer tema, como nuestros oyentes pueden saber, esto es algo que nosotros hemos hecho, hemos comentado muchas veces, ¿no? Hemos hecho hincapié en el hecho de que, pues, a diferencia de los luchadores del pasado, que quizás no eran muy atléticos, pero sí, su personaje, su proyección, sus promos, eran los que atraían al fanático, mientras que los luchadores de ahora, quizás atléticamente, son mucho mejor que los luchadores anteriores, pero en lo que respecta al promo, a la proyección, no tienen quizás lo que tenían esos luchadores del pasado. Entonces, el primer debate es por qué entonces los luchadores con buen micrófono y carisma están escaseando actualmente en la isla. Carlos, empieza tú. Bueno, yo opinaría ahí que básicamente uno de los puntos es la seriedad que se le daba antes a la lucha libre. Gente como José Huerta González, que era una persona que se vivía el personaje todo el tiempo, y otros luchadores que tenían la experiencia internacional de aprender de afuera y de adentro y crear su propio personaje, y vivían de la lucha libre. Básicamente muchos de los luchadores de los 80 no trabajaban sino en lucha libre, de ahí es que tenían el sustento de su familia, y eso le hacía un poquito más de seriedad en cuanto a desarrollar su personaje. Hoy en día, lamentablemente, por las casas vacías, pues es todo lo contrario. Ellos tienen que trabajar sus trabajos regulares de 40 horas, y entonces le queda poco tiempo para dedicarse a trabajar en su personaje. Eso yo creo que influye mucho a la diferencia entre la era de antes y la era de ahora. Muy bien, súper interesante ese comentario. Omar, ¿qué tú opinas? En cual nosotros tres no somos extraños a este tema, pero me gustaría que tú nos dieras tu opinión en este caso. Pues yo entiendo, ¿verdad? Mi opinión, estoy de acuerdo con lo que Carlos dijo, de que los muchachos de ahora, al tener, no solamente es como antes que tú eras luchador y esa era tu profesión y tu trabajo, pues hoy en día el 95% de los luchadores de Puerto Rico todos tienen su trabajo, y aparte de su trabajo, pues ellos luchan y tienen que sacar tiempo para entrenar y no tienen quizás el mismo tiempo y la dedicación que tenían los de antes. Pero también él menciona un punto bien importante, que es la parte de la seriedad. Hoy en día la seriedad que tienen los muchachos no es la misma que antes. Yo recuerdo haber escuchado cuentos de que Rico Suave decía que si él tenía una riña con el profe y ellos llegaban a una playa y estaba uno o el otro, se hablaban malo y uno de los dos salía y se iba. ¿Por qué? Porque tenían que cuidar el negocio, cuidarle el personaje, el que la gente se la viviera y se creyera la historia. Después de que se movió la cortina, como le dicen, pues ya todo el mundo sabe lo que hay detrás de bambalinas. Pero yo siempre he pensado que la magia es algo que aunque tú sepas que algo es de verdad, porque las películas de ciencia ficción se siguen vendiendo y la gente sigue yéndolas a ver, y no porque la gente siga yéndolas a ver significa que tú te crees que en Fast Five Toretto brinca de un lado al otro con el carro y eso lo puedes hacer tú. No, tú sabes que eso es de mentira, pero aún así te apasiona irlo a ver. Pues la lucha libre yo pienso que es lo mismo, aunque la gente sepa cómo corre la estructura detrás de bambalinas, es cuestión de la pasión y la magia, y esa magia no se debe perder. Hoy en día no la cuidan. Yo pienso que también los muchachos se enfocan demasiado en querer hacer luchas quizás para ellos, para verse como los luchadores de otros países, para verse spot tras spot, y no piensan quizás en qué es lo que el fanático quiere ver. El fanático te quiere ver tirándote 6 veces de 20 sitios bien altos, o prefiere que te tires una vez en un momento que sea preciso y necesario. Y a veces el público demanda atención. Estos luchadores de hoy en día no todos tienen esa conexión con el fanático, como mencionado al principio de la entrevista, Carlos, luchadores de esa época como el Invader, el Chiquistal, esos luchadores de antes tenían esa habilidad de hablar en la televisión y tú te creías lo que ellos decían y tú decías, contra, voy para allá esta noche porque estos dos tipos se van a matar. Hoy en día ya eso no se ve, tú ves un luchador hablando, se ven robóticos, no han desarrollado personajes, y los pocos que tienen personajes casi siempre son copias de personajes del pasado y no le hacen modificaciones, porque mira, podemos decir que uno de los últimos grandes luchadores en Puerto Rico en el micrófono fue Rey González, pero Rey González tiene mucho del Invader en las promos, tiene mucho de Chiquistal,
también tenía un poco de Ric Flair y también tenía cosas en la actitud arrogante de Bret Hart cuando era rudo, pero él no era ni uno, ni el otro, ni el otro. Él era Rey González, porque él cogió cositas de aquí, cositas de allá, en el estilo de luchar técnico como Carlos Colón, le metió la maña y creó su personaje. Hoy en día, todos los que han venido después, pues ven a Rey quizás como el último buen micrófono y quieren imitar a Rey. Y entonces son un Rey González 2.0 y no están desarrollando. ¿Por qué no cogen? Mira, coge algo de Rey, coge algo de Ricky Bandera, coge algo de Apolo, que son más o menos de esa generación. Búscate algo de Sabio o ponte a ver. YouTube es gratis, como yo he dicho. Tú sabes la cantidad de promo en todos los idiomas habidos y por haber de luchadores excelentes que hay ahí. Que la gente estudien. Yo pienso que la lucha libre es como cualquier profesión. Si tú la estudias, mientras más la estudias, más la vas a perfeccionar. Y pienso que los luchadores de hoy en día deben escuchar un poquito más y ponerse a investigar para atrás, no concentrarse en lo que están viendo, porque hoy en día todos son 60 movimientos y 20 patas una detrás de la otra, pero no tienen sentido, están a lo loco. A veces tú veías una lucha de antes y era un ámbar, una llave, un candado, te tiraba al piso, te daba como una silla. Era una lucha bien básica y bien sencilla, pero tenía un propósito y tenía una historia. Y cuando tú veías la promo que te había llevado a esa lucha, pues la gente salía satisfecha a la última hora y no tenían esos luchadores que matarse. Las carreras duraban un montón. Luchadores podían luchar 30, 40 años. Ahora hemos visto luchadores que en 5 años están lesionados y su carrera culminó. No, así mismo es. Gerardo, si tienes algo también que opinar sobre este primer tema del debate. No, definitivo, estoy de acuerdo con el punto de Carlos, también estoy de acuerdo con el punto de Omar, pero ciertamente no podemos volver atrás. O sea, la industria cambió desde que Vince dijo que esto era entretenimiento deportivo. Cuando Vince dijo que esto era entretenimiento deportivo, eso hizo que la industria cambiara a que, ok, nosotros vamos a abrir la cortina para que el fanático tenga un espacio más disque íntimo y que pueda tener, además de que pues el advenimiento también de los dirt sheets, como le llaman, Sí. los wrestling observers de la vida, los Mercer de la vida, que revelaban todo las cosas que pasaban tras la sangre, los bastidores y cuts. todo eso. Pues entonces, pues esto fue cambiando la industria para bien o para mal, ¿no? Porque cada cual tiene su opinión. Los que son viejas escuelas entienden que esto pues no debió haber pasado nunca. Sin embargo, los que son pues de la nueva escuela pues entienden que puede haber un balance entre lo que se revela y tú todavía poder hacer una buena también. El hecho de que las redes sociales ahora realmente pues no solamente en la industria de la lucha libre, sino en todas las industrias pues le han dado una voz y pues nosotros somos ejemplo Producto de de eso, ¿no? Producto de eso, porque pues esto hace 15, 20 años atrás nosotros no pudimos haberlo hecho. Sin embargo, pues estamos aquí dando nuestra opinión, cuando antes tú para dar una opinión tenías que estar en un medio escrito o en la radio. Sin embargo, ahora tenemos las plataformas para poder hacer esto. Y eso ciertamente cambió drásticamente la industria de la lucha libre. So, en cuanto a la cuestión de que los personajes de los luchadores actualmente no son igual que los de antaño, dos cosas en mi opinión. Primero, los luchadores, como bien dijo Omar, tú tienes que ser estudioso, ¿sabes? La lucha libre es un arte. Y como todo, pues si tú quieres ser el mejor en esa disciplina, tú tienes que estudiar y tienes que estudiar a los que vinieron antes de ti. Y ciertamente tú puedes agarrar de todo el mundo, pero no imitar. Y entonces yo creo que eso es lo que no se ha logrado en la lucha libre puertorriqueña en términos de proyección. O sea, y lo digo y vuelvo y lo repito. Tenemos todos los rudos, son un carbon copy de Rey González, son un Rey González 2.0, como se proyectan, como hablan, ¿sabes? Todo. Entonces, no hay problema, ¿sabes? Tú puedes tomar ideas porque Rey González, ¿sabes? Rey González, el Bronco, el mismo Invader, Chiquistar,
son tipos que si tú quieres saber cómo hacer un buen promo y proyectarte, son personas que tú debes estudiar, sin duda alguna, pero no imitar. Y ese es el problema. Entonces, lo otro que sucede también, que obviamente han habido diferentes versiones sobre esto, ¿no? Y siempre hay tres versiones de una historia. Una, la otra y la verdad. Hemos escuchado de luchadores que dicen que los veteranos están dispuestos a aconsejar. Y hemos escuchado de otros luchadores que dicen que los veteranos no están dispuestos a aconsejar. Entonces, ciertamente. Pero perdón que te interrumpa, es para decir algo de eso mismo que estás diciendo, añadir. Lo que pasa es el respeto que los luchadores de antes, para llegar a donde llegaron, tenían que pasar unas etapas que los de ahora no pasan. Y entonces, como los de ahora no la pasan, los de antes, pues no sienten que tú, you pay your dues, como le dicen, y yo no te voy a regalar esto si no te lo mereces todavía, no lo has ganado. Sigue, disculpa. No, definitivo, y esa es de parte y parte, porque de la misma manera que los luchadores, pues quizás nuevos exigen respeto, pues esos veteranos también exigen respeto, y ellos quieren que, pues si ellos se toman la molestia de decirte, mira, haz esto, haz lo otro, pues tú lo escuches, porque después de todo, o sea, ellos fueron los que abrieron el camino para que tú pudieses estar luchando actualmente, y quizás sí. No pasaste el trabajo que ellos pasaron, pero no por eso no quiere decir que, o sea, eso es una cuestión de parte y parte. Una pregunta, Carlos, y esto es un tema súper interesante. Los muchachos están hablando sobre lo que es el respeto de cuando alguien es nuevo en los camerinos. En el caso tuyo, ¿verdad? Cuando tú empezaste a luchar y empezaste a ir a estos camerinos y viste gente que era veterana y todo, ¿cómo era el ambiente? Y no tienes que mencionar luchadores, simplemente algo general de cómo era un veterano, por lo menos a alguien joven como tú, cuando tú empezaste en la lucha libre. Tenías que ganarte el respeto de ellos, fueron personas que abiertamente fueron a donde ti, mira, aquí hay que hacer las cosas de esta manera, te aconsejo que hagas lo otro. Mira, yo te puedo comentar que cuando yo estaba, esto me pasó mucho en IWA, llegaba a los camerinos de una lucha y me recibía Huracán Castillo aconsejándome, mira, haz esto mejor, no hagas esto, cambia esto por esto otro. El mismo Víctor de Bodigada, o sea, eran luchadores veteranos que se acercaban a mí a darme consejos sin yo pedirlo. Obviamente, uno de los puntos es la humildad, o sea, independientemente de que uno esté ahí con ellos, uno siempre tiene que ser humilde porque estamos hablando que ellos tienen experiencia tanto internacional como local, basta, o sea, eran años. Y siempre obviamente escuchaba sus consejos y trataba entonces para la próxima lucha pues mejorarlo. Me pasó mucho con Paparazzi, yo luchaba mucho con Paparazzi, inclusive el mismo Tommy Diablo en mis luchas me llevaba y quedaban de las mejores luchas y yo no hacía nada, era que el mismo Tommy Diablo al tener más experiencia llevaba a la lucha y nos quedábamos, éramos la lucha abriendo la cartelera y o sea, la reacción era increíble. Y cuando uno se ponía a pensar, ok, yo venía con la idea de hacer ciertas movidas, realmente la cuadramos más sencilla y nos quedamos con el público, o sea, era básicamente escuchar a los que saben y dejarse llevar por ellos, no querer tirar el repertorio de una noche sin sentido, que eso pasa mucho hoy en día, que mucha gente quiere hacer todos sus movimientos en una sola lucha y la gente se queda, ok, ¿y ahora qué pasó? O sea, y otra cosa bien importante era en los camerinos, no sé ahora, porque obviamente hace años no entró un camerino, pero en los tiempos míos cuando yo estaba en esa industria, era una seriedad, como si fuera un trabajo de oficina. O sea, tú llegabas, tienes que llegar puntual, sentarte con el booker, él te explicaba lo que tienes que hacer y tienes que seguir las cosas al pie de las letras. Yo cogí mucho regaño de Luke Williams, para aquel entonces que era el booker, y Josh Mantel, sí, por hacer ciertas cosas que llegaba y de momento quería montar la lucha con el luchador y ellos me decían, no, esta lucha no va así, se va a hacer esto, 1, 2 y 3, that's it. Y no entendía el por qué, pero entonces de ahí venía a entender más adelante, ok, porque están trabajando este luchador de esta manera. A mí me dio situaciones donde venía luchadores de esos que anunciaba la IWA, luchador de Japón, de sí, lugar desconocido, le traían un luchador a otro luchador, sí, y eran luchadores como yo, que íbamos enmascarados, nos ponían una tapa y hacíamos el trabajo.
para levantar al otro luchador, pero o sea, ahí yo entendía que yo estaba por un trabajo y un propósito. No era yo querer ser la estrella, lucirme en el encuentro o ser el más que brille. No, yo iba a hacer un propósito. Si era trabajar rudamente al luchador toda la lucha, yo quería hacer 20 llaves, pero me decían, no, tú vas a trabajarlo solamente un 75-25 y lo que vas a hacer es pate y puño, pate y puño, pate y puño. Y al final viene el high spot del otro luchador. Y así había que hacerla. Si no, cogían los regaños en el camerino como si fueras a un salón de clase. Era fuerte. Interesante ese punto de vista y tú eres la primera persona que nos cuenta esta otra fase de lo que es la lucha libre, porque bueno, nosotros pues, hemos acostumbrado a entrevistar pero otros luchadores que están en otra faceta, pero en el caso tuyo pues tú fuiste por un propósito como lo estás diciendo y son otro trabajo, tú fuiste a hacer algo como tú acabas de decir, y está súper interesante. Noriega, perdón que te interrumpa, cuando entrevistamos a Noriega, que también estuvo en la IWA, comentó que su comienzo en la IWA fue así también, como estaba diciendo Carlos, tú sabes, como que a lo mejor tenían en mente algo, pero cuando llegabas allí, no, esto es lo que vas a hacer, esto es lo que hay, y pues tenían que callarse y hacerlo, porque poco a poco algún día te tocaba la oportunidad, como pasó en el caso de Noriega. Y habían situaciones donde había que improvisar en la lucha. De momento, a mí me pasó eso fue con Chicano en Carolina. Creo que yo era un luchador de Japón o algo, un gimmick que tenía que habían puesto para ese entonces. Y Chicano lo estaban subiendo. Y me acuerdo que en el medio de la lucha había unos spots ya cuadrados. Y no me acuerdo qué fue lo que pasó, que sin querer le dio un golpe mal dado a él. O sea, yo lo saqué básicamente del contexto de la lucha. Y a él, o sea, sin querer lo lastimé o lo lesioné. Y de momento tuvimos que improvisar para acabar la lucha. Que también uno tiene que estar abierto a de momento tienes algo en la mente, pero si de momento a mitad de lucha tiene que cambiar, estar claro, cambiar, seguir al árbitro y acabarla. Total, para que cada lucha quede bien y no se dañe ya lo que habías trabajado en el transcurso de la lucha. Sí, de verdad que la filosofía también de la lucha libre de antes no se compara como las de ahora. Ustedes los tres han dado buenos puntos de lo que es este primer tema del debate. A mí lo único que me resta decir, porque prácticamente ustedes dijeron muchos de los puntos que yo también estoy de acuerdo, es que esto es generacional, esto es como en los deportes, la parte atlética es lo que los luchadores quieren resaltar más que la parte del carisma que tanto nosotros criticamos. Y sí hay uno que otro que tratan de estar en la vieja escuela, pero lamentablemente todos quieren lucir en el ring más que vender el package de lo que es el personaje con habilidad. Y mientras eso siga sucediendo, pues entonces pues vamos a tener este mismo problema y cada generación que siga viniendo de lucha libre en cada 5 o 10 años va a ser peor, hasta que llegue un punto que eso no van a hablar y solamente van a ir a luchar. Prácticamente. Pero sí, pero luchadores, por ejemplo, como NJF, que es un joven y está en AEW, NJF se ha dedicado, yo creo que si aparecen más NJF en los próximos años, van a empezar luchadores quizás a verlos, imitarlos y a pensar que esa parte hace falta. Y en lo personal, ¿verdad? Para los gustos, los colores. Claro. Pero yo pienso que eso es más importante la presencia, el carisma que tú tengas y cómo sepas expresarte en una promo que lo que puedas luchar. Porque los luchadores más grandes de la historia y los más importantes no necesariamente fueron los mejores dentro del cuadrilátero. Sí, y el problema de todo esto es que a diferencia de los tiempos de antes, que lo que se resaltaba eran las empresas grandes y no se le daba nada de importancia y no había exposición de la lucha independiente, pues tú sabes que la lucha independiente es donde tú haces lo que te da la gana y haces las movidas que te da la gana y haces 40 super kick, 30 Canadian Destroyer. Pues ahora mismo pues tú tienes la habilidad de verlo en YouTube, la gente grabándolo y es un grupo de luchadores que ya se acostumbraron a luchar a los independientes. Y cuando luchar a lo independiente lo conviertes en luchar en la televisión nacional todos los días de semana, cuando no tienes nada de habilidad en el micrófono o de proyectar, si lo que te convertiste en esa manera que te educaste en la lucha libre independiente, pues entonces pues no vas a dar el palo, tú sabes, y eso lamentablemente mientras siga pasando generación tras generación, pues va a ser peor. So, vamos a ver qué pasa en ese tema. Omar, el segundo tema que también está súper interesante, ¿cuál es el que vamos a hablar y que vamos a debatir?
Bueno, vamos a debatir sobre el hecho, ¿verdad?, que las mujeres luchadoras en Puerto Rico, pues quizás no han tenido la exposición y no las han llevado, enseñado de tener como que una escuela, vamos a entrenar mujeres, hacen falta mujeres en la lucha libre y como que han sido siempre escasas. En Puerto Rico, pues hablamos de la Tigresa como la mujer, tú sabes, fue la luchadora por un montón de tiempo, que era la única que había, y vinieron luchadoras de afuera y todo, pero era la Tigresa. Años después pues empezaron y hoy en día tenemos unas cuantas muchachas, pero ¿por qué pensamos que la división femenina en Puerto Rico no ha tenido, ¿verdad?, el respeto que se merece y no han sido tratadas igual que los mismos caballeros? Carlos, como tú eres el invitado, si tú tienes algo que opinar sobre este tema, bienvenido sea. Yo creo que la diferencia de la lucha libre masculina es la disponibilidad de luchadoras. O sea, yo diría de que de cada 10 luchadores masculinos hay una mujer femenina. O sea, no hay una igualdad en cantidad y por ende te limita a hacer rivalidades entre ellas. Y de igual manera las que hay, pues está bien variado. Hay luchadoras que son tremendas en el ring, pero hay luchadores también que lo que hacen es correr la escuela y una caída y cuidado, no por criticar, pero a veces hasta mal hecha. Exacto. Yo creo que esa es la diferencia, o sea, la cantidad de mujeres que hoy en día practican la lucha libre en Puerto Rico y a nivel mundial, al igual que o sea, comparado con la cantidad de hombres que hay en la industria. No, y eso es una gran verdad también. No necesariamente es de que están escasos en talento, de que hay muchas luchadoras en Puerto Rico equitativamente como las de hombres y que ellas no son buenas, que son menos mujeres las que en Son Puerto poquitas. Rico realmente tienen aspiraciones en ir a la lucha libre, a pesar de que en el 2021 es donde hemos visto esta famosa, lo que todo el mundo cataloga, la revolución femenina de la lucha libre en Puerto Rico, en cual ahora mismo pues la CWA es la que se ha encargado de tener prácticamente el 95% de todas las luchadoras de la división femenina de Puerto Rico que estuvieron en la Liga Wrestling, que estuvieron en la Capitol, que estuvieron quizás en la IWA. Prácticamente ahora que se está viendo con todo y eso, es porque con esto de la pandemia, pues muchas de las empresas pues pararon, pero no tenían más remedio que unirse. Pero si no hubiera pandemia, hubiéramos estado en la situación que iba a haber 2 aquí, 2 allá, 4 aquí, 4 allá. Y entonces, pues, era lo que dice Carlos, va a haber como una escasez de talento. Gerardo, ¿qué tú tienes que hablar sobre este tema? Yo creo que el denominador común es ese, la escasez de talento, y como hemos mencionado anteriormente, ¿sabes? Las pocas luchadoras talentosas, porque como dijo Carlos, ¿sabes? Hay unas que son talentosas, hay otras que pues a duras penas hacen una buena caída, y es una realidad, ¿sabes? Y ciertamente, ¿sabes? Esto es un negocio, y entonces tú no vas a poner a alguien que no solamente pone en riesgo a la otra persona porque no sabe lo que está haciendo, sino que tampoco lo que está haciendo lo hace bien. Entonces, pues, no vas a vender taquillas con eso. Entonces, ciertamente, al tener esta escasez de luchadoras, pues, lamentablemente, nadie se ha dado a la tarea de hacer una división femenina porque no ha habido el talento. Entonces, ahora que tenemos diferentes luchadoras talentosas, pues había el problema de que habían 2 aquí, 2 allá, 3 acá. Entonces, o sea, ahora, pues gracias a Dios, la CWA pues ha logrado reunir todo ese talento en una sola empresa. Y pues ahora podemos ver que está rindiendo frutos, además de que tenemos una mujer buqueando la división femenina, que eso es algo que anteriormente no se había hecho. Y entonces pues el booking, pues estamos hablando de una mujer pues que tiene la experiencia de haber luchado cuando no habían otras mujeres para luchar con ella, o ella ha luchado con hombres. Discúlpame, Amazona, con ella me acuerdo yo que no había mujeres y no WA. Yo luchaba la misma noche con Amazona y con Quique Cruz. Gracias a Dios, con ella yo ganaba, pero con Quique Cruz iba abajo, pero sí tuve la experiencia. Y Quique, que dicen que daba duro, patas duro. Daba patas duro, pero era otro, con la lucha salían un maestro, ¿verdad? 4 estrellas.
4 estrellas y era simplemente dejarme llevar por el que sabe. O sea, él sí sabía de lucha. Oye, Carlos, y Omar, yo sé que faltas tú todavía por comentarle este debate, pero ya que trajiste a colación de que tú tuviste la experiencia de luchar con Amazona porque no había luchadora femenina, ¿cómo en el caso tuyo te sentías tú como hombre luchar contra una mujer y más quizá en esa época que no era algo tan común como ahora mismo pasa mucho, esas luchas de intergender, como que prácticamente en los Estados Unidos las independientes pues luchan más normal de lo común y no es una lucha como una luchadora simulando una diva, sino son luchadoras que te pueden hacer movimientos que puede hacer cualquier varón y todo, y hasta ganan y todo, como una Tessa Blanchard, por ejemplo. Mira, gracias a Dios, para ese tiempo Amazona estaba empezando, no hacía mucho. No, okay. No era la Amazona de ahora, pero sí era algo básico. La lucha fuerte la tenía con Quique, porque era como le ganaba a su pareja o a su madre, y entonces ahí iba a luchar con él, y entonces ahí era más fuerte. Sí. Pero sí, era algo que sucedía por lo mismo, por lo que estamos hablando. No había disponibles luchadoras en aquel entonces para tener variedad con la división femenina. No, ok. Omar, ¿qué puedes añadir a este tema? Pues fíjate, yo pienso que en Puerto Rico ha habido un problema y es que no ha habido nadie que se ha encargado de, igual que cazan talento, de que van a los gimnasios y dicen, mira, este chamaco estaba, tú tienes madera para ser luchador, entonces no hay nadie que se interese en buscar mujeres, oye, ¿te gustaría ser luchadora? Oye, busquen muchachas que han sido deportistas en otras áreas, que están por ahí, chamaquitas en los deportes y miren a ver quién quiere ser luchadora, y eso en Puerto Rico no ha pasado. En Estados Unidos pasa mucho, van y las ven en una cancha de baloncesto, bueno, disculpa, las ven jugando y le dicen, mira, exacto, NXT busca atletas. Pues exacto, es que eso es, en Puerto Rico hay muchas muchachas en las ligas atléticas y que tú las ves que hacen deporte hasta cierta edad, desaparecen. Si no entran a jugar voleibol ni baloncesto así en Puerto Rico, desaparecen. Y esas son muchachas que pueden ser talentos, que la gente puede quizás a lo mejor no saber quién es la muchacha y cuando le enseñen a luchar puede ser una tremenda luchadora, pero yo pienso que aquí no se preocupan porque realmente haya una división femenina. Y sacando, ¿verdad?, la CWA de la ecuación, que siempre desde su comienzo ha tratado de mantenerla presente, pienso que las demás empresas, y hablo de todas, IWA, WWC, WWL, todas las demás empresas han tenido mujeres por momentos porque son necesarias para que no digan esto o para tenerlas en la cartelera como un relleno, pero no ha sido nunca como vamos a desarrollar esto de verdad como lo están haciendo ahora, ¿verdad?, en la CWA. Yo pienso que deberían, por ley, de verdad, que buscar mujeres en diferentes áreas y empezarlas a entrenar y si tal vez se interesaran en buscar un poquito más a muchachas jóvenes, a lo mejor de aquí a 10 años hacemos este episodio otra vez y puede ser que podamos decir, mira, ya no son 4 o 5 mujeres que luchan en una empresa, tenemos por lo menos en Puerto Rico 50 mujeres regadas en las empresas por ahí. Pero hay un detalle ahí. En Puerto Rico particularmente, todas estas atletas son atletas colegiales, la mayoría de ellas están becadas y están en la universidad y están becadas por deportes para terminar una carrera, ¿no? Cuando WWE, obviamente estamos comparando chinas con botellas, porque cuando los scouts del Performance Center van a las diferentes universidades de los Estados Unidos, le garantizan un sueldo. O sea, ellos le dicen, mira las facilidades que nosotros tenemos y tú empiezas a entrenar con nosotros, y si empiezas a entrenar con nosotros, eventualmente tú puedes llegar a esto. Pues en Puerto Rico, ¿sabes qué tú le vas a ofrecer a un atleta? Bueno, y los atletas que son, por ejemplo, o sea, hay muchos atletas que compiten ciertas edades, adolescencia, un ejemplo, ya cuando llegas adulto, ya no eres más atleta. ¿Qué hay para ese atleta después? Pues esos que no son tan buenos para esa disciplina, ¿qué hay después? Tú sabes, pero ese es el problema, que tú tienes que tener un incentivo para que esa persona, porque la lucha libre, ¿sabes?, tiene que ser dos cosas. O tienes incentivo mediante dinero o amas la lucha libre. ¿Sabes? Te tiene que apasionar la lucha libre, porque nadie
va a ir a coger cantazos, a coger bumps de gratis, porque ¿sabes? Los que llegan a donde llegan, ¿sabes? Los Daniel Bryan de la vida, los CM Punk de la vida, ¿sabes? Esa gente llega porque esa gente si tienen que comerse un sándwich de, ¿sabes? Viejo, frío, de 3 días ¿sabes? atrás. De 3 días atrás, ellos hicieron el sacrificio, y pues obviamente el que siembra cosecha, pero en Puerto Rico, y como dijo Carlos, en un momento dado hubo una época que los luchadores vivían de la lucha, y entonces pues ese era el incentivo, porque esa era la manera de ellos de llevar el pan a su casa. Entonces ellos ponían todo su ímpetu a eso, ¿sabes? Pero ahora, ¿sabes? El luchador tiene que dividirse, ¿sabes? Tiene que tener un trabajo de 40 horas y tiene que luchar, ¿sabes? Y no te vayas lejos, Gerardo, y esto es otra realidad, y esto va a aplicar también para los varones. Hay una generación de luchadores que lamentablemente quizá en Puerto Rico no tienen los recursos para tener el entrenamiento completo para ser un luchador, y terminan viniendo aquí a la Florida Central, al Wrestling 2.0, al WXW de los AFA, terminan yendo a la OCW en Ocala, para poder terminar sus trainings, los Mark Davidson de la vida, la Raven Maris de la vida. Los otros días vi a Yaide en la Coastal Championship, vi al Enigma, vi a toda esta gente, porque lamentablemente hay cierto, y aquí voy a volver a switchar a las mujeres de lleno. En Puerto Rico no tienen los recursos, quitando quizás a Amazona, que ella no puede dar sola entrenar a todo el mundo, porque quizás ella tiene su propio trabao full time, y el poquito tiempo que tiene. Amazona y Black Rose no pueden sola. No pueden. Con la división. Las obligan a venir aquí por cogiendo de ejemplo aquí a la Florida Central, donde tú tienes a Wrestling 2.0 ahí en Winter Park, donde todos los martes y todos los jueves tú de seguro vas a tener una clase con Low Key, o tienes una clase con fulano de tal, y te van a darle el adiestramiento adecuado para tú ser una luchadora. Que el luchador independiente en Estados Unidos lucha todas las noches, sí, toda la semana. Ya sea práctica o lucha, ellos están en el ring toda la semana. En Puerto Rico, un luchador te lucha de jueves a domingo, y cuidado. Eso hace 7 o 8 años atrás. Ya en Puerto Rico, un luchador te lucha cada 2 semanas. Si es de una empresa importante, si son indies de esas, eso es cada 3 semanas, a veces cada una vez al mes, o a menos que haya como luchadores, como cuando entrevistamos al hijo del Enigma, que son luchadores que tienen el deseo, como él nos dijo cuando lo entrevistamos, que él quería aprender, que él quería coger carretera, y él mismo se daba la tarea de ir a una empresa independiente y llamar y decir: mira, yo lucho, tú me dejas luchar, no hay chavos para ti, no importa, yo voy de gratis. Me meto en el Royal y luchó ahí, y después sí, pero estaba aprendiendo el conocimiento también, y estaba cogiendo exposición, y llamaba a la otra empresa: mira, ¿puedo luchar allá? No tengo para pagarte, no importa, yo llego gratis, pues dale. Y poco a poco fue que terminó cobrando, y míralo, ya está en Estados Unidos cogiendo clases. Y ese es el problema. El luchador o luchadora de Puerto Rico que quiere lamentablemente aspirar a algo más en la lucha libre, tiene que mudarse, vienen para acá, pero tienen el riesgo de que les gustó acá, que tienen dinero seguro acá, que van a luchar en otro estado. Va a ser bien difícil que vuelva a la isla para quizás cobrar menos o no cobrar. Y esa es la realidad que se está viviendo en la lucha libre. Muchachos, el último tema, que también está súper bueno: ¿por qué mientras la lucha libre evolucionó en otras partes del mundo, en Puerto Rico se quedó estancada y las nuevas estrellas nunca pudieron superar a los veteranos establecidos? Y esto es a base de muchas personas que hemos entrevistado y hemos hablado, no dicho por mí, ni por Gerardo, ni por Omar, dicho por los mismos luchadores, hasta en diferentes entrevistas, han dicho que la lucha libre en Puerto Rico se ve como si fuera hasta de 5 o 10 años atrasada en muchos aspectos que ya en otros países están adelantados. Carlos Flores, que sobre este tema de la lucha libre en Puerto Rico, y en cuestión de que si tú has visto una evolución o no, ¿qué tú piensas sobre esto? Mira, yo pienso que hay 2 escenarios.
El primero era el de los 80, donde mucha gente en Puerto Rico no tenían acceso a cable TV como es hoy en día, no había acceso a internet, entonces tú tenías un producto que era único, o sea, tú no lo tenías con qué comparar. Yo creo que eso hasta pasó hasta con el baloncesto, para los 80 era poca gente que tenía acceso a la NBA, pero sin embargo la BCN era el baloncesto donde se llenaba las canchas y se y la pelota. La pelota es otro ejemplo. Cuando llega el momento entonces de lo que es el cable TV y más adelante el internet, ahí entonces uno o como público o como consumidor empieza a comparar lo que está recibiendo versus lo que ves en otro lado. Y obviamente yo podría decir que la WWE estuvo bastante cercano a lo que fue, o la Capitol estuvo bastante cercano a lo que era la WWE para los 80. La diferencia que allá había una persona que sí pensaba en futuro, obviamente todo el mundo lo conoce, Vince McMahon. Acá en Puerto Rico estaba Carlos Colón, que pensaba que esa evolución no iba a pasar, que la gente se iba a comer el cuento, que la lucha libre era un ring y las mismas historias, inclusive muchas historias que ha puesto Capitol, que son repetitivas, con diferentes protagonistas, pero es lo mismo. Si tú buscas en YouTube ahora que hay mucha información, tú puedes ver ángulos que son repetidos. Y todavía ellos iban con la mentalidad que después de 7 años tú podías tirar un ángulo y la gente lo iba a ver como si fuera nuevo, y no es así. Ellos tuvieron la oportunidad de quizás evolucionar, no tanto a nivel de la WWE, porque obviamente WWE es a nivel nacional o mundial, pero sí tuvieron la oportunidad de en su momento reinvertir en su producto y crear un producto más de calidad similar a lo que se veía, aunque la gente en Puerto Rico tuviera el acceso a ver el producto, pero sí ir a la par con ellos, como los otros iban evolucionando. Lamentablemente eso no ocurrió y por lo menos en Puerto Rico para el tiempo de la Capitol, que era la única que estaba, pues todo su dinero se lo consumió, nunca evolucionó, y por eso que hoy en día vemos el producto que apenas ahora hoy en día ponen una que otra luz, pero si venimos a ver es un ring. Y no trabajaron lo que era la escenografía de crear un ring con una valla. Una vez lo hizo IWA a principio y se vea muy bien. A principio IWA eran canchas vacías, pero ¿qué hacían? Te ponían el público cerca del ring, te bajaba las luces. Correcto. Y se veía en televisión un producto donde era Tienes bastante similar al internacional. Y yo creo que eso influyó mucho en la evolución que no hubo en Puerto Rico versus la que hubo a nivel mundial. Sí, eso es, fíjate, buen detalle. Yo me acuerdo esos primeros eventos de la IWA, ese Christmas in PR en el Roberto Clemente en el 99, el que después fue el Histeria Boricua, que fue Rápido en Reyes, para el principio del 2000, que fueron a Mayagüez y a otros lugares que ellos hacían eso, apagaban las luces, se enfocaban al ring y entonces pues, se veía una buena imagen y se veía diferente porque pues obviamente pues lo que todo el mundo estaba acostumbrado era que la WWC usaban las canchas, las luces regulares de la cancha y así mismo como estaba. Ya después la IWA lo quitó, como ellos vieron que el público y todo eso se llenaba, pues vieron que no necesitaban eso, pues entonces pues dejaron de apagar las luces, si no me equivoco. Omar, volviendo al tema, ¿qué tú crees de la evolución de la lucha libre en Puerto Rico que se ha quedado estancada? Pues fíjate, yo pienso que la evolución de la lucha libre en Puerto Rico se quedó estancada y se debe a varias facetas. La primera, yo pienso que, ¿verdad? Que es lo que mencionó Carlos de los 80, que ellos estaban más o menos a la par de los demás territorios que estaban en los Estados Unidos, e inclusive hacían cosas similares a lo que se veía en WWF, pero luego de eso no cambiaron, no siguieron a la par con ellos y se mantuvieron en esa burbuja. Cuando viene la IWA en Puerto Rico, pues ahí se vio una evolución en la lucha libre puertorriqueña, porque la IWA trajo algo diferente a la mesa, y es que lo que estaba haciendo WWE con el Attitude Era, ellos trataron de hacer su versión puertorriqueña del Attitude Era. Y funcionó espectacularmente, porque le dijeron al puertorriqueño: yo no te puedo dar lo que tú ves en cable que tú estás viendo allá, pero sí te puedo dar lo más parecido hecho por nosotros y que se ve real. Y entonces empezaron a hacer esos personajes un poco diferentes, a irse de la línea, a hacer temas un poquito subidos de tono, y eso se salió de lo clásico que estábamos acostumbrados de Capitol, y el fanático, ¿verdad? Después de los primeros 2 años de IWA hizo un boom, y la IWA en un momento dado fue buenísima.
¿Qué pasa? El otro factor es el booking. El booking en Puerto Rico, cuando mejor ha estado, es cuando lo hizo Dutch Mantel y Luke Williams. Y cuando ellos salieron de Capitol y estuvieron en IWA, tú veías que esas excelentes historias se mudaron a IWA. Y mientras que Capitol trató de hacer algo con Ricky Santana, con el Bronco, el mismo Rey, el Invader, en un momento dado, nunca pudieron llegar a eso que estaban haciendo esta gente. Una vez Víctor Quiñones fallece y se empieza a acabar, que eso es otro factor, el dinero, el sueldo garantizado a los luchadores. Antes los luchadores se firmaban un contrato, muchos de ellos tenían un contrato garantizado, ya eso no existe. Y entonces los luchadores antes eran casi exclusivos. Si no le pagaban, pues era que se iban de una empresa, pero no como ahora el luchador está aquí hoy, mañana está allá, ya no tiene esa exclusividad, y el booking, y cuando Víctor Quiñones fallece, se acabó el dinero, los bookers se fueron de Puerto Rico, los que estaban trataron de hacer todo lo posible, pero no pudieron seguir al ritmo que iba la IWA como la tenía Víctor Quiñones. Otra cosa, Víctor Quiñones fallece y con él fallecen las conexiones que él tenía. Este señor había sido promotor en México, en Japón, tú sabes, en Estados Unidos, un tipo que lo conocía todo el mundo. Cuando él se va, se fueron esas conexiones, se fue el dinero, detrás de él se fueron los bookers, los luchadores extranjeros que venían a Puerto Rico dejaron de venir porque Quiñones tenía una propiedad donde hospedaba a luchadores que venían de Estados Unidos. Entonces tú podías tener a Slash Venom, al Buffalo Bison, que quizás en otros lugares no eran tan reconocidos, pero en Puerto Rico ellos, el Lobo Andy Anderson, hicieron carreras y trayectorias, y al luchador al puertorriqueño le gusta ver extranjeros, aunque no los conozcas y aunque no sean grandes luchadores, después que físicamente se vean bien y luchen bien, al puertorriqueño le gusta. Y eso mismo pasó. Mira a ver si el Sadistic no era la gran cosa en los Estados Unidos, pero vino a Puerto Rico y era una máquina imparable. Después trataron de hacer lo mismo en WCW con él como el Minotaurio y no funcionó. No, exacto. Gerardo, ¿qué tú puedes aportar sobre este tema del estatus de la lucha libre en Puerto Rico? Bueno, el estatus de la lucha libre de Puerto Rico comienza y termina con Carlos Colón. Carlos Colón ciertamente fue y al sol de hoy es quizás la figura más emblemática de la lucha libre puertorriqueña, pero de la misma manera que le trajo mucha gloria a Puerto Rico, dejó el negocio estancado. ¿Sabe? Porque él se quedó en esa concepción de que lo que él le daba al fanático en los 80 era suficiente. Y como bien dijo Carlos, tú tenías una audiencia cautiva. Cuando no había cable TV, pues las personas no tenían otro producto con el cual comparar el producto de Puerto Rico. Ciertamente también el aspecto de los territorios jugaba un papel muy importante, porque los territorios se encargaban de que tú solamente conocieras el producto de ese territorio. Esa era la única manera en que tú mantenías a los luchadores frescos, porque los luchadores iban a los diferentes territorios y hacían una carrera en ese territorio, hacían lo que hacían y entonces luego se trasladaban a otro territorio, precisamente porque no había forma de tú poder ver el producto de otros territorios a menos que no vivieras en el territorio. Entonces Puerto Rico ciertamente se benefició de eso, se benefició de que tú no tenías manera de ver ese producto. Como lo de la careta de Pierrot, como la careta de Pierrot, que la perdió con la Parca y un año después la perdió con Rey acá. Sí, ahora tú ves el producto del Consejo Mundial de Lucha en México, lo y puedes tú ver dices, mira, la perdió allá, no hay manera que la haya perdido acá. Sí. Inclusive Carlos Colón luchaba en Puerto Rico como técnico, iba a los territorios y luchaba como rudo. Y luchaba como y en Canadá era rudo. TNT y Abdullah tenían una lucha en Puerto Rico y al otro día estaban en Japón luchando en pareja. Claro. Y entonces eso eran cosas que pues permitían. Y Elito Pérez era técnico y en Japón era rudo. Y en Japón era rudo y entonces, ¿sabes? Y una de las cosas que yo siempre he dicho, la producción, mano. La producción es una cosa que ha matado el producto puertorriqueño. O sea, estamos hablando que a principios de los 2000, tú veías los segmentos de la familia del milenio
y la tipografía, la letra que utilizaban era la letra que estaban utilizando en los videos de los 80, mi hermano. Eso es verdad. Triste, pero es verdad. Si no llega a ser por el carisma de Rey González, esos segmentos no hubieran funcionado. Esos segmentos, entonces la calidad de la imagen era como si estuvieran grabando en VHS todavía, ¿sabes? Una cosa que tú te quedas como que, mira, pero ¿dónde se fue todo el dinero que generó la Capitol en su época de gloria? El ring, se quedaron con el ring viejo, chiquito. Entonces, tú veías, el producto, la producción era malísima, reciclando ángulos. Entonces tú dices, mire, mi hermano, ya tú no me vas a convencer con esto porque, estábamos en el apogeo del Monday Night War, y entonces IWA, como tú dijiste, Omar, IWA era lo más cercano que tú tenías. Ciertamente las conexiones que tenía Víctor Quiñones, pues también lo ayudaron. Porque los chavos, porque no le fallaba a los luchadores. Carlos. Y en esas primeras carteleras él traía luchadores de WWE, eso fue y él fue inteligente porque él te traía el luchador de WWE, pero las primeras luchas eran el talento del patio. Fue que Apolo y Ricky se robaron el show. Sí, Apolo y Ricky. Yo fui, y yo soy sincero, yo fui a esa cartelera por ver a Benoit y a Chris Jericho, pero entonces cuando vi la lucha de Apolo y Ricky, fue mejor. No, fue mejor, yo me quedé como que diablo, coño, esta lucha estuvo bien, pero si yo no hubiese ido por Jericho y por Benoit, nunca hubiese ido a ver nunca hubiese visto a Apolo y a Ricky, ¿tú me entiendes? Seguro. Eran las estrategias y Capitol no salió del comfort zone, se quedó en un comfort zone de los 80. A diferencia cuando vino IWA fue un impacto, y si venimos a ver, lo que cambiaron fueron 2 o 3 cosas, pero IWA se enfocaba en los detalles. Capitol tenía una lucha con una bocina de DJ en una esquina y que ponía una cortina negra en la salida, o si es que ponían algo. La IWA se enfatizaba en los detalles, en que se escuchara bien, se viera bien, tanto en la televisión como para el público presente en esa área. Hay una cosa que mencionaron también de Carlos Colón. Carlos Colón, quizás al ser, esa es la diferencia cuando eres luchador y eres dueño o parte dueño de una compañía, no confiaba en un talento por no darle un contrato de garantía que pudiera pasar quizás la batuta como hizo WWE. O sea, WWE en su momento, cuando vieron que ya Hulk Hogan estaba entrando en edad, buscaron quién iba a ser la segunda estrella y así han seguido haciendo todos los años. Sin embargo, en Puerto Rico, Rey González. La pasaron a Rey González, pero aún así con la duda y no tienen esa confianza. ¿En quién confiaron? En el hijo, porque sabían que el hijo no iba a traicionarlo. Entonces, por eso quizás ese miedo de que se la trataran de dar a un luchador y de momento se les fuera y perdieran el tiempo porque no lo puedan garantizar en un contrato, pues le dio miedo, y Carlos Colón siguió con la correa universal por toda la vida. Sí, pero ¿no? Un momento importante en el aniversario 90 donde TNT era para pasar y ganar el campeonato y no se lo dieron. No pasó el batón. Por el mismo miedo. Miguelito Pérez era otro que lo estaban mirando, pero por el mismo miedo tampoco lo Castillo, trabajar. Con Castillo. Sí. Era lo mismo, volvía a Carlos Colón. Y con Rey pasó, pero a Rey se lo dieron de transición en lo que subían a Carly. Pero el problema con Carly fue que Carly explotó en Estados Unidos. Carly se hizo una estrella en Estados Unidos, pero Carly en Puerto Rico aún es todavía, siendo el luchador que es tan famoso mundialmente y excelente luchador que es. En Puerto Rico Carly nunca pudo coger más fama que el mismo Rey. Y eso se vio en el Choliseo cuando ellos lucharon. Carly ya estando en WWE, Rey González aquí. Todo el mundo decía, ahora Carly es el que es. Y cuando sonó esa música de entrada, Rey siendo rudo, se tuvo que virar a técnico en la promo justo antes de salir porque el público se quedó con Rey, siendo Carly el que era técnico y el hijo del dueño, tú sabes. Qué pena que esa lucha, creo que había unos derechos y nunca se pasó por televisión. Yo estuve ahí presente en esa noche. Y sí, exactamente lo que menciona. Y cómo Rey González, sin hacer mucho, simplemente con las entrevistas se ganó el público y demostró la empatía de que él se quedó aquí, así lo comentó en las entrevistas, pasando, como uno dice, el Niágara en bicicleta. Sin embargo, el otro estaba afuera haciendo dinero y eso se llevó a la gente y se la echó al bolsillo.
Y la gente cuando sonó la música de él, ¡fua! brincó por el, eso. Y al final de esa lucha fue bien sencillo, fue un final que había hecho Bret Hart con Stone Cold, el que le hace la dormilona, sube por las cuerdas y lo vira en un paquetito y ganó. Con eso ganó Rey González. Para que tú veas. Tremenda lucha. Tú sabes que yo lo que creo que en Puerto Rico pasa algo, Carlos lo mencionó, es lo que fueron conformes, se conformaron, pero además de eso, la lucha libre en Puerto Rico siempre le han tenido miedo a arriesgar y hacer cosas innovadoras por el fracaso de que no funcione y se le caiga el kiosco, ¿verdad? Y obviamente si vamos a hablar de la WWE, porque realmente es la que todavía con todo y que han pasado por situaciones de que han perdido público, de que van para los 50 años. Van para los 50, con todo y eso van a cumplir 50 años. Ellos simplemente tuvieron, después de la época dorada de los 80 y los 90, cuando ellos se quedaron en el comfort zone, cuando la IWA nace, es cuando a ellos en cierto sentido los obligan a hacer cosas diferentes, entre comillas, para no perder la batalla con la IWA. Yo todavía estoy sorprendido cómo aquel septiembre del 2001, la IWA trajo una cartelera con un 70% de luchadores de la WWE, que yo fui a ese evento. El famoso evento de Hugo y Kane contra el Star Corporation, el ladder match entre Ricky contra Shane de Glamour Boy, y yo salgo del Pepín Cestero y cuando yo estoy en el Expreso yo veo que todavía yo veo el Lubriel de Bayamón lleno a capacidad completo. Fue la famosa. Y es la famosa lucha de Carly y Rey González contra Thunder y Lightning. La historia que te vendieron de que Rey fue a República Dominicana a buscarlo. Eso estuvo brutal. Esa historia, por más mal grabada que fuera y por más tecata que fuera la cámara, esa historia de ver a Rey pagándole a un dominicano para montarse en la guaguita, papá, eso hizo que la gente dijera, diablo, hay que ir allá. Y aunque Thunder y Lightning todavía no eran Thunder y Lightning, tú sabes. Y eso fue un ángulo reciclado. Eso fue un ángulo de cuando fue Carlos y Abdullah contra Stan Hansen y Bruce Brody. Cuando Carlos lo busca al negocio de Abdullah. Exacto, eran enemigos y entonces lo busca con el fin común de luchar contra los mismos enemigos. Sí, los ángulos se siguen reciclando. Carly era el camarógrafo, el Rey lo llama y entonces pues él sale. No es la primera vez que hacen este tipo de ángulos, de que cogen un empleado de un sitio y lo convierten en luchador. Y milagrosamente Carly era el camarógrafo y se veía en forma. Yo nunca había visto un camarógrafo que estuviera musculoso. Ustedes piensan que para la época de los 2000 bajos lo que tuvo la WWC fue una suerte porque gracias a Carly haber sido exitoso en la WWE pues fue suficiente para hacer la cara de la WWC como que yo soy el hijo de Carlito y entonces pues lo tenemos como parte de la WWC. Yo creo que lo que ayudó a WWC en aquel entonces fue el boom que tuvo IWA. O sea, indirectamente les benefició. Les benefició tanto en las casas, la gente otra vez cogió ánimo de ver lucha libre y de igual, aunque Carly aportó, pero lo más que le benefició fue la IWA. Entonces, este brinco que había entre compañías, eso también la gente le llama la atención. El ángulo del Phoenix, cuando todo el mundo sabía que era Rey y se iba a quitar la careta ya, era algo que tenía todo el mundo viendo IWA. Pero después, posteriormente, cuando él brinca como el cóndor a WWC, literal cogió los ojos que estaban en la IWA mientras Capitol estaba así y los viró para acá. So que yo no te diría que fue Carly, yo diría que fue la IWA, porque el cuestión de que la IWA existiera hizo que los mejores luchadores que tenía Capitol, como lo fue Thunder y Lightning, Rey González, Chiqui Stal y Víctor, brincaron para allá. Y entonces
y viceversa, cuando empezaron otra vez a brincar para atrás, pues pasó lo mismo. El Bronco fue el único valiente que se quedó con la Capitol en el hombro y cogió al Black Boy, que había sido Jover toda la vida y nunca había sido nadie, y lo convirtió en el Dominican Boy y en el Diamante, y hizo unas luchas con Eddie Colón, que Eddie Colón estaba bien verde, y ahí fue que Eddie Colón tuvo esa super lucha con Rey Mysterio, y después de ahí siguió el Bronco, fue como tal el que hizo su aportación para Capitol. Y aportando del Bronco, me acuerdo que para ese tiempo hice 2 o 3 luchas en Capitol que yo llegué de Ponce, viajar a Humacao por una lucha que llegaba allí y todos los luchadores y se cancelaba porque no había nadie, se cancelaba. Era básicamente, inclusive había veces que luchaba en las 2 empresas y luchaba una semana en la misma ciudad, en IWA, por dar un ejemplo, lleno total, venía la semana siguiente, Capitol, el mismo día, a la misma cancha, nadie. Vacío completamente. Y una cosa que ayudó mucho fue la guerra que había entre las 2 compañías, el realismo que había dentro de la lucha, lo de Rey González, eso fue un caso legal que había realmente y le sacaron punta a eso. Y la situación de los brincos, del uso del nombre de TNT, todo eso vende, la gente le gusta lo que es la realidad y mezclarlo con la afición. Pues, lo de Banderas, que después Ricky fue para Capitol y no lo dejaron llamarse Ricky Banderas. Se llama Ricky solo. Sí. El Mesías, puede decir, que era Ricky. No, era solamente Ricky. Porque hubo un revolú cuando Ricky se va para México y después de México Ricky no va más para la IWA. So Ricky viene y empezó a hacer trabajos así especiales en Capitol y ahí fue cuando hicieron la lucha del luchador de la década, la copa de la década con Rey González, Carly y él. Y él no se podía llamar Ricky Banderas el Mesías, se tenía que llamar Ricky nada más. Y por eso era que él decía Ricky el mega campeón. Sí, se tiró el Daniel Bryan, se metió a presentar salud. Se coló. Y la ganó. Después la perdió en una lucha individual con Ricky. Y se la ganó, pero el día siguiente. Todo el mundo quería ver la lucha de Carly y Ricky, porque Carly y Ricky era la lucha que todo el mundo quería ver, porque eran contemporáneos y eran 2 que estaban... Pero no vendían. Y en su apogeo en condición. Pero no vendía. Rey González se metió a última hora, claro, ganó la lucha y pero tú sabes por qué no vendía. Tú sabes por qué no vendió esa lucha. Y la lucha vendió un año y pico después en Euforia, cuando Carly se volvió rudo. Pero en ese momento que hacen esa lucha, no está, que Carly y Bandera no son el mejor micrófono. Y había muchos fanáticos hardcore que quería verlos a los 2 dentro del ring, como ustedes y como yo también. Pero cuando meten a Rey González fue el que trajo como la publicidad. Recuerdo yo en el programa de Sunshine estaban entrevistando a Ricky y ahí sale Rey, y cuando Rey salió allí eso se volvió un boom, porque después todo el mundo se acordaba de cuando Rey le dio la galleta a Sunshine y decía, le va a dar otra vez, y entonces Ricky le dice a Sunshine, oye, ¿cómo él es tu amigo ahora? Si él te dio una bofetada, y Sunshine dice, por eso es que es mi amigo. Carlos, ¿qué te sorprendió más? ¿Cuando Rey González brincó a la IWA o cuando el Invader brincó a la IWA? Porque fueron 2 factores súper sorpresivos. Para mí ambos, porque si te fijas, cuando el Invader brinca a IWA, en Capitol estaba haciendo luchas básicas, más por levantar a otros luchadores y nada de otro mundo. Inclusive hasta no estaban en buena condición. Cuando brinca a IWA se motiva otra vez, hizo unos clásicos con Sabio Vega, hizo los inhumanos, clásico con Rey González, o sea, él hizo unos clásicos. Él tuvo otra carrera, el Invader, cuando fue para allá. Correcto. Ahora hay un detalle ahí interesante. Yo recuerdo que que a mí no me sorprendió que el Invader hubiera brincado para IWA por la Comay, porque la Comay, y para los que nos escuchan, eso es un programa de chismes y comedia que hay en Puerto Rico, que es una muñeca, un titiritero dando bochinches de las personalidades de Puerto Rico. Pues la Comay había hablado de un revolú que había entre el Invader y Carlos, incluso los pusieron a discutir en el programa y se vio una mala vibra. Y dijeron que, y el Invader decía, si yo lo veo, nos vamos a dar en la cara. Y entonces, ese revolú de ese careo y esa pelea, de momento el Invader desaparece de la Capitol, de la televisión. Y todo era por algo de Carly, porque él le decía,
como que no quería que Carly, como el Invader estaba buqueando, no quería como que Carly tuviera un ángulo ahí. Lo criticaba por las patas voladoras que daba Carly y eso le molestó al papá. Uh-huh. Sí, pero o sea, a mí personalmente, a mí el del Invader yo no lo veía venir en el caso mío. O sea, Rey fue chocante, pero y como se convirtió en el ángulo del fin y cuando se quita la máscara que yo estuve ese día allí, yo creo que, mira que yo he ido a WrestleMania, yo he ido a Royal Rumble, pero uno de los momentos más memorables que yo tengo en mi vida son dos. Cuando se quita la careta y cuando cogimos el aguacero del siglo que yo cogí aquella vez en la lucha del siglo allí en el Roberto Clemente Walker, que yo me mojé y me enfermé, fueron los mejores 2 momentos en mi vida de experiencias de la lucha libre como tal, mano. Yo de verdad que nunca voy a olvidar eso, pero sí, lo del Invader fue súper chocante porque la lealtad que tenía el Invader con la Capitol o con la WLC por décadas, pues tú no hubieras pensado que iba a dar el brinco. Rey González te sorprende, pero Rey González en cierto sentido era joven, pero el Invader no. Pero Rey González había sido, creo que era para ese momento 8 veces campeón universal. Entonces, Rey González ya estaba establecido en Capitol y él era el luchador, no había nadie más para competir. Y ese ángulo del finish lo trabajaron tan bien, porque ellos lo dejaron un tiempo con la careta y el fondo de que él tuviera la careta, aparte del revolú legal que había por un dinero que supuestamente le debían allá en Capitol, era la cuestión esa de él probar lo que él decía siempre, que hay que sobrevivir y mantenerse como el número 1, y él fue a la IWA a probarse porque ya en Capitol había luchado con todo el mundo. Y luchó con Apolo, con Ricky, y dio esa super lucha, luchó con Jeff Jarrett, luchó con un montón de gente, y con Abyss, con Bison, con toda esa gente, con Shane otra vez, y hubo buenos ángulos ahí con él. A él le sacaron el jugo allí en la IWA. Yo pienso en lo personal que la carrera de Rey explota cuando escupe al Invader en la cara y le da la bofeta a Carlos Colón en la finca. Después de eso, cuando le quita la careta a Pierrot, tiene otro boom. Cuando entonces hace pareja con Carly, cuando hace lo del Phoenix, y ya cuando llega como el Cóndor, hasta la lucha que hablamos ahorita del Choliseo de Carly contra él, ya yo pienso que después de ahí, pues fue que la carrera de Rey bajó. Carlos, ¿tenías algo más que decir sobre este tema? No, lo que iba a comentar que cuando Rey brinca de Capitol a IWA, pues tú veas esas luchas que eran como Dream Match, que tú no las esperabas, porque en Capitol lo que tenía era Rey González con Invader, Rey González con Carlos y Abdullah ya estaba quemado, lo otro era Carly, que era part-time en Capitol por la WWE. Cuando brinca a IWA, pues ya ahí tienes con Apolo, con gente más o menos contemporánea de su edad, con Shane otra vez, pero era refrescante, con Ricky Bandera y todos los diferentes ángulos que hizo en IWA. Y punto aparte, llegó un momento, me acuerdo que en IWA uno de los camerinos que parecía un camerino de Capitol, el de la IWA. Tú tenías a Rey González, tenías al Invader, tenías a Vampiro, tenías a Thunder Lightning, tenías al Profe, y yo decía, pero este mismo núcleo de luchadores, Chiquetali Víctor, Chiquetali 2 años atrás estaba en Capitol, era lo mismo, o sea, son los mismos elementos, lo único que un producto en detalle, mejor hecho, porque eran los mismos luchadores que estaban en Capitol y no te llenaban. Estaban acá, lo supieron trabajar y te llenaban canchas como la Pepín, que eso era llenos totales cada rato. Sí. Mike tenía los elementos de ciertos luchadores que se dieron a conocer, los Apolo de la vida, los Ricky Bandera, los Chicanos, que trajeron esa parte fresca, esa parte nueva. Y Rey lo certificó, perdón que te interrumpa, porque Apolo, Ricky Bandera y hasta en cierto modo Shane, la gente los veía y era como que son los nuevos luchadores, pero no había esa estrella que lo certificara. Entonces a Rey venir después de haberle ganado a Carlos Colón tantas veces y haberle ganado a Carly y tenerle el campeonato universal que sé yo que cuántas veces, cuando él llega allá pues lo certificó a ellos como que mira, esta gente realmente está listo, porque yo recuerdo que esa lucha que el Invader fue árbitro de Apolo y Rey González, esa lucha quedó brutal. Estuvo en la madre, esa lucha estuvo en la madre. Bueno, para ir cerrando, Gerardo, darle la pregunta a Carlos sobre el próximo evento de él.
Básicamente, háblanos más a fondo sobre el próximo show que vas a traer al estado de la Florida con Marian Pavón. Pues mira, pues acá nosotros hacemos diferentes eventos en la Florida y otros estados, y lo próximo que tenemos en agenda, ya que estamos comenzando otra vez a traer eventos presenciales por la situación de la pandemia, se estaban haciendo virtuales. El evento que tenemos ahora es con Marian Pavón, Seguro, el evento es solo en la pandemia, está cañón. Es el nuevo stand-up de Marian Pavón. Es un stand-up de Marian Pavón, completamente de todas las vivencias que ella ha tenido en la pandemia. Ella es una persona que vive sola en un apartamento con un perrito, y ella es para mí una de las mejores actrices y comediantes de Puerto Rico. Es un evento donde el espacio es limitado. Tenemos toda seguimos la restricción del COVID. Las personas cuando compran boletos, si es un grupo que compra una transacción 4 boletos, van a estar esas 4 personas en una mesa sin nada, no comparten mesa con nadie, no están sentados al lado de una persona que no conozcan. De igual manera se toman las temperaturas, entre mesa y mesa hay un distanciamiento, y todo el mundo que está en el evento, si va a ir para el baño, pues tienen que ponerse su máscara. Si está en la mesa, pues están sin máscara. Y ese evento se presentará el 28 de mayo, que eso es en 2 o 3 semanas, en el estado en la ciudad de Ocala, en Florida. El 29 de mayo va a ser en Kissimmee, y el 30 en Jacksonville. Los boletos tiquetera.com están desde $25, pero son espacios limitados. O sea, se está vendiendo bastante rápido. Una vez se venda lo que estamos en el clocking ya con las medidas de distanciamiento, pues no se puede abrir otra función, no se pueden añadir otros asientos, otras mesas. O sea, que es algo limitado, y entiendo que la gente, si les interesa, tienen que avanzar porque se está vendiendo bastante rápido. Muy bien, muy bien. Y yo creo que es una buena oportunidad de que, ya que están empezando a empezar otra vez eventos presenciales, especialmente aquí en el estado de la Florida, de que ya el gobernador ha dado luz verde de que haya más cosas presenciales, pues qué mejor manera de hacerlo con alguien como del estándar como Marian Pavón. Acuérdense, solo en la pandemia está cañón. Viernes 28 en el Hilton Garden Inn en Ocala, sábado 29 en el Sun on the Beach at Old Town en Kissimmee, y el domingo 30 de mayo a las 5 de la tarde en el JC Super Club en Jacksonville. Taquillas en tiquetera.com, y pueden también llamar al 407-530-7135. Carlos, te queremos dar las gracias por sacar el tiempo nosotros. Si tienes algo más que decir. No, para más información, la página de Facebook y Instagram, MR Enterprises. Ahí tenemos lo de Marian Pavón, todos los eventos, hay fotos de los eventos pasados, que hasta el Invader tuvo uno de ellos, y hay eventos futuros. Estamos trabajando con otros grandes eventos que van a venir en el futuro durante este año. Exacto, vayan a las redes sociales, MR Enterprise, Facebook, Instagram, como quiera. Nosotros vamos a poner las redes de Carlos ahí mismo para más información, y también vamos a poner el banner también del stand-up comedy de Marian Pavón. Así que, Carlos, gracias por sacar un tiempo con nosotros. Sabe que las puertas están abiertas. Si un día tú quieres ser parte y hablar de lucha libre o otros temas, también lo puedes hacer, y toda promoción que tú quieras hacer de cualquier evento, estamos aquí a la orden. Sí, muy. Muchas gracias a ustedes. Seguro que sí. Bueno, y a los que nos siguen en Trifulca Wrestling Media, ya tú sabes, síganos en las redes sociales como Trifulca Wrestling Media, Facebook, Instagram, Twitter, y hasta ahora mismo en TikTok. Acuérdense que nosotros no estamos bailando, simplemente son clips de las pasadas entrevistas. Quiero darle las gracias a todos estos países que nos han seguido. Seguimos saliendo en los charts de podcast de Panamá, seguimos en la India, Bolivia, Perú, Panamá, Colombia, México, República Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico, entre otros países. Así que de parte de Carlos, Omar, Geraldo y Alex, esto es hasta la próxima. Saludos, aquí me encuentro, miren qué lugar hermoso, estoy en Oaxaca, en Puerto Rico, y los estoy invitando a todos mis amigos de la Florida, porque sí voy para allá, los que me han escrito, sí voy a estar el 28 de mayo, voy a estar en Ocala, el 29 voy a estar en Kissimmee, y el 30 voy a estar en Jacksonville con mi stand-up. Sola en la pandemia está cañón, así que no se lo pierdan. Para boletos, tiquetera.com.
www.comiconexpo.com. Los veo pronto, estoy loca por ir allá. Y todo es con las restricciones de COVID, así que compren sus boletos con tiempo porque los espacios son limitados. Un beso, bye, me voy a pasear por Oaxaca.